Hablemos de la crisis en el estrecho de Hormuz. Soy Ray Virgilio Torre Flores. Y yo, Ana Lucía Guzmán Medina. Empecemos. El 28 de febrero de 2026, Israel y los Estados Unidos atacan a Irán. En las primeras horas muere el jefe de Estado iraní y 11 personalidades más del régimen. También mueren 120 niñas y niños en el bombardeo de una escuela primaria. El costo humano es altísimo y horrible. Hasta finales de abril, 5.000 personas perdieron la vida, entre ellas 296 niños. Irán contraatacó con misiles y drones y cerró el estrecho de Hormuz. La potente milicia libanesa Hezbollah atacó a Israel, quien respondió masivamente, y aún sigue esa guerra en el Líbano. Son dos guerras, o una sola sobre dos frentes, con riesgos de involucrar a Siria también. El 13 de abril, el presidente Trump bloqueó los puertos y barcos iraníes en el Golfo Pérsico. Ahora tenemos dos bloqueos. Por el estrecho de Hormuz pasan el 20% del petróleo a nivel mundial, 20% del gas natural líquido, el famoso GNL, y el 9% del aluminio. También pasa el 30% o 40% de la urea, ese fertilizante agrícola esencial, y en Qatar, misiles iraníes dañaron la planta de producción de GNL más grande del mundo. Las reparaciones tardarán más de 2 años. Qatar perderá $20.000 millones en ventas cada año. Inmediatamente aumentaron los precios del petróleo, del GNL y del aluminio, lanzando un movimiento inflacionista en la mayoría de los países del mundo, desordenando el comercio marítimo mundial y arriesgando hambrunas a los países más frágiles. Uno de los impactos de los Estados Unidos fue que las exportaciones y ganancias del petróleo y gas natural batieron un récord, 11.7 millones de toneladas métricas de GNL en marzo. Los países del Golfo llevaban décadas proyectando una imagen de riqueza, paz y seguridad, pero la potencia militar americana no logró protegerlos y más que nunca, Irán controla el estrecho de Hormuz. En el Golfo, antes de esa crisis, las políticas de los estados eran de alianzas con Israel y los Estados Unidos o, al contrario, de acercarse a Irán o, como Arabia Saudita, que desconfía tanto de Israel como de Irán. Aparentemente los estados del Golfo ya no se sienten protegidos por los Estados Unidos y ahora varios están en búsqueda de nuevos aliados. Pakistán, Turquía, Egipto y sobre todo China, quien sale reforzada en la región. El mes pasado, el presidente Xi Jinping recibió las visitas de Trump y luego de Putin. El mensaje al mundo quedó claro. China ya no se puede menospreciar, es una potencia mundial influyente en el Golfo también. En Irán, la guerra no le puso fin a la represión. Durante las manifestaciones de enero murieron entre 3.000 y 7.000 personas. Desde el 28 de febrero, el régimen ha ejecutado a 30 opositores y encarcelado a más de 4.000. El régimen sigue controlando Irán. La Bolsa de Nueva York obtiene excelentes resultados, pero el precio de los combustibles provocó un movimiento inflacionista. Para Rusia, Hormuz ha tenido un doble efecto. Primero, se ha notado su ausencia y baja influencia en esta crisis. Y segundo, Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo, lo cual generó ganancias considerables y un apoyo a la larga, costosa operación militar especial en Ucrania. Recordemos también que la guerra en Ucrania reforzó la colaboración entre China y Rusia. El comercio bilateral se multiplicó por 2 entre 2018 y 2024, alcanzando $245.000 millones. Para el primer ministro israelí Netanyahu, la guerra en el Líbano podría ser delicada políticamente. Si no derrota al Hezbollah, podría perder apoyos políticos necesarios para seguir siendo primer ministro después de las elecciones de octubre. Una guerra en el Líbano, lejos de la frontera de Israel, presenta riesgos militares además. Irán podría retirarse también de las negociaciones de cese al fuego, algo que el presidente Trump probablemente no podrá aceptar. Giorgia Meloni, primer ministro de Italia y aliada del presidente Trump, declaró: "Cuando uno no está de acuerdo, hay que decirlo. Y esta vez no estamos de acuerdo". Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, declaró: "Somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales". La guerra quebrantó la alianza
estratégica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Europa se quejó abiertamente de no haber sido consultada antes del ataque. El 8 de abril, Irán y los Estados Unidos acordaron un cese al fuego. Pakistán lideró las negociaciones, pero China jugó un papel discreto y crucial al convencer a Irán. La consecuencia principal de esta guerra para Honduras ha sido un aumento importante en el precio de los combustibles. Por primera vez en Honduras, durante varias semanas, el diésel y el queroseno costaron más que la gasolina superior. A pesar de recientes bajas en los precios, el impacto del aumento del 67% sigue afectando el transporte de carga y a los hogares en que no se cocina con electricidad. Pero más del 77% de todo el combustible importado a Honduras proviene de los Estados Unidos, o sea que nunca pasó por el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿por qué aumentaron los precios? ¿Y por qué no bajan cuando baja el precio del Brent? 4 factores entran en juego aquí. El primer factor es una de las manifestaciones de la globalización, la fijación de los precios a nivel mundial, no local. Si el Brent aumenta a nivel mundial, nos toca pagar más. El segundo factor es la especulación y el temor a la escasez. Las compañías importadoras le suben a los precios, aunque la gasolina que uno paga hoy haya sido comprada a precios más bajos ayer. En general, la justificación es que por cuestiones de tesorería hay que cobrar hoy el combustible al precio que se comprará mañana. El tercer factor es la regla de la oferta y de la demanda, que a veces funciona a favor del consumidor. Un ejemplo. A final del invierno, los Estados Unidos necesitan menos queroseno para la calefacción. Se crea un surplus de combustible y los precios bajan, aquí en Honduras también. El cuarto factor es la política fiscal de Honduras. Excepto las 3.000 unidades de transporte terrestre que reciben subsidios del gobierno, los impuestos sobre combustibles se aplican a todos, pero afectan más a las pequeñas y microempresas, a los hogares de ingresos modestos. El combustible que usted y yo compramos ya incluye entre 25 y 45% de impuestos. Honduras tiene precios de combustible de los más altos de América Central. Y Panamá, que no aplica ningún subsidio, tiene los más bajos. Desde mediados de marzo, varios países bajaron sus impuestos sobre combustibles. Durante un tiempo, Canadá eliminó el impuesto federal sobre los combustibles. También bajaron sus impuestos España, Italia, Francia y 35 países más. La canasta básica en Honduras aumentó, pero el aumento no ha superado el de 2025. De extenderse la crisis, el impacto se amplificaría a nivel mundial y en Honduras también. En esta guerra se notó la presencia importante de la inteligencia artificial, no solamente para identificar objetivos militares a nivel táctico, pero también para la toma de decisión a nivel estratégico. Y por primera vez, la Space Force, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, jugó el papel de First Mover, o sea, la primera fuerza en ponerse en movimiento. A pesar de toda esta tecnología, una escuela primaria fue bombardeada, matando a 120 niños. La inteligencia artificial no superó a la inteligencia humana. El Papa León XIV, en su encíclica Magnificat Humanitas, declaró: no existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Un par de noticias positivas. Ahora la tercera parte de toda la energía eléctrica producida en el mundo proviene de energías renovables. Gracias al buen ejemplo de políticas públicas en China y la India, la producción de electricidad limpia bastaría para cubrir con las necesidades de toda Europa. La otra buena noticia es que el 13 de octubre, el portacontenedores chino Istanbul Bridge finalizó un viaje de 20 días entre China y Europa, pasando por la nueva ruta de la seda polar, que recorta 18 días de viaje al evitar pasar por el Mar Rojo y 3 cuellos de botella, incluyendo el estrecho de Bab el-Mandab, que los hutíes amenazaban con bloquear en apoyo a Irán. Esta ruta ahorrará combustible, es más limpia para el medio ambiente y bajará los precios de la mercadería transportada. Mientras tanto, en el Medio Oriente nos estamos acercando a un cese al fuego que muy probablemente no aportará soluciones a los problemas que causaron esta guerra. Gracias por su atención. Y nos vemos pronto.